Bueno, ¿cómo está? El día de hoy vamos a hablar de la aceptación, pero para entender la aceptación tenemos que hablar primero de las bases y vamos a empezar con el lenguaje. El lenguaje, por lo general, nosotros conocemos el lenguaje como esto que estoy haciendo yo en este momento y es empezar a hablar, o el lenguaje no verbal, que es la manera como nosotros movemos nuestro cuerpo. Pero también existe un lenguaje interno y ese es el lenguaje que todos nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por lo general, nuestros pensamientos se manejan en términos de frases o en términos de imágenes. Y eso hace parte del lenguaje interno. Ese lenguaje interno es constructivo muchísimo porque gracias también a esa capacidad que nosotros tenemos hemos podido construir grandes ciudades, hemos llegado hasta el punto tecnológico, económicamente, todo el avance en todos los sectores que hemos tenido hasta el momento. Pero ese lenguaje también puede ser la causa de nuestro sufrimiento. ¿O acaso todas no hemos sentido o hemos dicho la frase es por la manera como yo pienso que me siento así como me siento? Pues efectivamente, ¿qué pasa? Primero que todo, sí, es el lenguaje, es el pensamiento interno el que nos hace sufrir. Uno, porque recuerdan que en posts anteriores hablábamos que por lo general nuestros pensamientos biológicamente tienen una fuerza y tienen más peso hacia dirigirse hacia una connotación negativa que positiva. ¿Por qué? Porque en ese momento, hace muchos años, efectivamente, tener pensamientos negativos, pensamientos de angustia, de paranoia, hacía que nosotros pudiéramos sobrevivir. Por eso, biológicamente, un pensamiento negativo pesa 3 veces más que inclusive un pensamiento positivo. ¿Vale? Entonces, quiero que sepas, primero, es normal que tengas pensamientos con características negativas y que estos primen sobre los pensamientos positivos. Es un hecho, no podemos cambiarlo, hace parte de nuestra humanidad. Otra cosa que hace parte de nuestra humanidad es que nuestro cerebro tiende a ser algo perezoso. ¿Por qué tiende a ser algo perezoso? Porque entre más fácil, perezoso o práctico, pero él busca economizarse, él busca no gastar tanto como tal. Entonces, una de las maneras que él utiliza es generando categorías. Vamos a poner un ejemplo. Este esfero. Cuando ustedes piensan en un esfero, ¿en qué categoría lo ponen? Yo lo pongo, por ejemplo, esfero en la categoría de escritura, en la categoría de material de oficina, en la categoría de belleza, cuando me recojo el pelo, qué sé yo. Lo mismo pasa con las situaciones. Te pasa algo, peleaste con tu amiga, ibas por la calle y un señor no frenó al momento que tú ibas a pasar. Esos eventos que te van pasando durante todos los días, día a día, tu cerebro empieza a ponerlo en pequeñas casillas. Y por lo general esas categorías tienen una característica y es que van en 2 polos. Ejemplo, las cosas son buenas o son malas. Él es el mejor o él es el peor. Yo soy bonita o yo soy fea. Y así vamos y quiero que piensen en este momento categorías que ustedes utilizan en su día a día para clasificar los eventos. Y asimismo los eventos que pasan al exterior también categorizamos lo que nos está pasando internamente. Ejemplo, nosotros acabamos de entrar a un trabajo, nos dijeron, párate y preséntate delante de las 50 personas. El evento empieza a suceder, entonces empezamos a sentir un poquito de palpitaciones, un poquito de sudor, que nos está temblando la voz. En ese momento decimos, oh caramba, tengo miedo. Y nuestro cerebro, por lo general, va a generar una categoría. Y como tiende a ser negativo, la categoría que le va a asignar es, lo que me está pasando es terrible. Qué oso, qué vergüenza, se van a dar cuenta. ¿Listo? Con la tristeza, supongamos que el día de ayer tuviste un día donde te sentiste animada, estabas bien y hoy te sentiste un poco más triste, no hiciste las cosas como con la misma actitud y tú empiezas a pensar, es que me está pasando, ¿sí ves? Otra vez, eso es terrible que me pase. Por lo general tendemos a tener categorías negativas hacia nuestras emociones, entre comillas, negativas, que son muy normales, lo cuales son el miedo, la ira,
la tristeza, pero cuando sentimos miedo, ira, tristeza y nos damos cuenta que eso está pasando, nuestro cerebro empieza a decir, ay, es terrible que me pase esto. Entonces, como ya hablamos de las categorías y de qué es lo que está pasando en nuestro cerebro y cómo tenemos cierta tendencia a tener más pensamientos entre comillas negativos, aunque eso también es una categoría, no negativo y positivo, y cómo empezamos a categorizar, creo que el primer paso para la aceptación es entender que eso es un proceso que nos está pasando a absolutamente todas las personas. La aceptación consiste en un opuesto, hablando de los opuestos, y es en no resistirse, en decir, ok, paso al frente, estoy sintiendo ansiedad, no sé qué, voy a vivirlo, ya no lo voy a categorizar ni como bueno ni como malo, simplemente como algo que me está pasando. Mi amiga me acabó de decir que yo no era ninguna buena amiga, no la voy a juzgar, no la voy a poner como mala o buena, simplemente voy a aceptar, ok, ella es así, y lo voy a aceptar. ¿Qué pasa? Lo contrario a la aceptación es la resistencia. ¿Y qué genera más sufrimiento emocional? La resistencia. Cuando tú te resistes a aceptar a las personas como son, las situaciones como son, tus reacciones personales, tus reacciones emocionales como son, esa resistencia es lo que te genera ese sufrimiento emocional. En el momento en que tú empiezas a aceptar, ok, eso es lo que me está pasando, así es como me estoy sintiendo. Efectivamente, yo por ejemplo tengo mini ataques de pánico. Antes yo me resistía, yo decía, no puede ser que a mí me pase, yo soy psicóloga, ¿cómo me pueden dar ataques de pánico? Cuando fui a mi terapeuta me dijo, vívelos, simplemente acéptalos. Y que lo que hago ahorita cuando tengo un ataque de pánico, entonces empieza la ansiedad y empiezan mis palpitaciones. Obviamente no se siente chévere. Y lo que hago es decir, ok, estoy teniendo un ataque de pánico. En este momento respiro, empiezo a sentirlo, a vivirlo, a aceptarlo tal como es. Antes yo creía que eso era algo que se iba a ir de mi vida. Y eso, digamos que me generaba un poco más de sufrimiento de por qué me pasa eso. Ahora ya lo acepto y cuando me sucede también lo vivo tal como es, sin categorizarlo, sin decir esto es malo o si esto es bueno. Entonces, primer punto, intenta ser consciente de qué pensamientos estás teniendo. Segundo punto, a esos pensamientos, ¿cómo los estás categorizando? ¿Cómo estás categorizando ese mundo interior, pero también ese mundo exterior? ¿Cómo categorizas las situaciones que te pasan? ¿Cómo categorizas a tu familia? ¿Cómo categorizas a tus amigos? ¿Cómo categorizas las relaciones de pareja? E intenta poco a poco ir desprendiéndote de esas categorías o de esos juzgamientos, también se llaman juzgamientos, e ir aceptando las cosas como son. El primer paso para el cambio es la aceptación. Entonces, pues bueno, quería dejarles este mensaje. Más adelante vamos a seguir hablando un poco más acerca de la aceptación, que es un tema que me gusta muchísimo. Es un tema, les soy sincera, aunque sea psicóloga, pues en mi parte personal también he venido trabajándolo. Me ha costado un poco. Tiendo a generar algo de resistencia y estoy en ese punto de generar más aceptación hacia las cosas como son, como vienen, a las personas como son, sin intentar cambiarlos ni categorizarlos como tal. Intento no juzgar a los otros y a medida que no juzgo a los otros ni a lo que pasa, me doy cuenta que me empiezo a juzgar mucho menos a mí. Entonces, pues bueno, un abrazo, muchísimas gracias a todas por estar acá. Las invito a que me sigan en mi Instagram, se llama Fiel a mí, y que